la membresía. Y lo primero que diremos es que cuando Dios salva, Dios no salva individuos aislados. Dios salva individuos para hacerlos parte de una organización, de un grupo particular, de un pueblo. De un pueblo donde el Señor se va a glorificar. Así que no fuimos salvados para caminar solos. No somos lobos solitarios, fuimos salvados para caminar en comunidad, en colectividad, juntos, en armonía. El aislamiento entonces no es algo que esté dado para el creyente. No hay tal cosa concebida como creyentes aislados del resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a una comunión y esa comunión nos va a fortalecer. Entonces, la salvación que Cristo nos ha dado no solamente nos va a dar un Padre celestial, sino que nos va a dar una comunidad que se conoce como la comunidad de los hermanos, la eclesía. Así entonces que esa fe en Cristo nos va a unir a Dios, somos unidos por ese vínculo de la fe, adoptados hijos de Dios por el vínculo de la fe, pero esa fe también tiene algo muy hermoso, muy particular, y es que nos une los unos con los otros. El viernes muchos estábamos en grupos de conexión o grupos familiares, como se llamen, y hablábamos de que era posible esa reunión por un elemento que nos unía a todos, y era una fe en un común Salvador. Ahí no habían personas con fe en Alá, otros con fe en Buda, no. Todos los que estuvimos el viernes estábamos unidos por un lazo común, fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa fe entonces nos une. La membresía entonces nos va a hablar de estos elementos y lo primero que tenemos que decir es que la membresía no es burocracia. No es simplemente para cumplir allí un requisito, no es simplemente allí, toma una hojita, firma acá, levanta la mano, acepto. La membresía es mucho más que eso, es identidad. Y como lo dice aquí, es una expresión visible de algo que ha ocurrido previamente en nuestros corazones. Es una expresión que es visible y además que es ordenada y que es pública. Aquí yo veo personas sentadas, miembros de ese cuerpo, y están aquí manifestando con su presencia visible que hacen parte de un cuerpo local de creyentes, de una comunidad de creyentes. Hemos recibido una vida nueva, una vida espiritual, nueva vida en Cristo, y esa nueva vida nos lleva voluntariamente, libremente a tener unidad, a tener comunión unos con los otros. Levante la mano a ver aquí quién hoy se levantó forzadamente. Alguien le puso un revólver en la cabeza y le dijo, si no vas para la iglesia, bueno, ya sabe. Bueno, creo que la mayoría estamos aquí voluntariamente porque necesitamos estar aquí, porque lo deseamos, porque lo necesitamos, porque es un mandato del Señor, que el Señor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo hacemos por amor, lo hacemos porque queremos ver a la familia del Señor, lo hacemos porque queremos tener común unión con aquellos que compartimos una misma fe. Entonces, hay que tener esto muy claro, mis hermanos. La iglesia y la membresía no es como cuando usted se hace miembro en el gimnasio, ¿cierto? Usted paga una suscripción y entonces usted va cuando quiere, si quiere no va, si quiere cancela la membresía, lo que sea. No, la iglesia no es como un gimnasio, no es esa lógica mercantil, ¿no? Cuando usted se hace miembro de algo donde usted paga, consume, sale, no, la membresía es otra cosa. Y la pregunta hoy necesaria para todos nosotros es esta. Para ti, ¿qué significa la membresía? Puede ser que haya allí una opinión donde tú dices, yo vengo acá, yo pago, o sea, yo ofrendo, consumo, si me gusta me voy, si no, me quedo. Hay algunos que tienen ese pensamiento. Pero cuando tenemos mente de miembro, cuando existe ese concepto claro en nosotros, no
estamos alineados con esa mentalidad de consumidor. La mentalidad del consumidor es, si no me gusta lo que veo, me voy. Es lógico. Si usted paga por una membresía a un club privado, ¿cierto? Y luego entonces usted va, está allí unos días, pero ve que no le gustó el asunto, cancela la membresía, usted no vuelve. Pero en la iglesia no podemos tratarla de la misma manera, ¿cierto? La mente del miembro dice, yo amo la membresía, yo amo a Cristo, y si amo a Cristo, amo al cuerpo de Cristo, así algunas veces hayan cosas que generen conflicto. Entonces, porque amo, yo me quedo. Porque amo a la iglesia del Señor, yo persisto en la iglesia del Señor, y la membresía, que es la manifestación visible dentro de ese cuerpo, así lo dice. Así que cuando hablamos de la membresía, no estamos hablando simplemente de un trámite. Por supuesto, hubo un trámite, hubo una lógica secuencial donde, por ejemplo, usted se sometió al bautismo, es un paso de confesión pública de su fe. Al hacerlo, entonces, luego fue parte de una membresía de la iglesia y allí hay un trámite. Usted luego leyó aquí una hoja de membresía, firmó un documento, allí hay un trámite. Pero es más que eso. Usted, cuando se incorpora como miembro al cuerpo de Cristo, usted está estableciendo un pacto, y es un pacto de amor. Y ese pacto de amor nos dice que podemos soportarnos los unos a los otros, podemos ayudarnos, podemos amonestarnos, podemos orar los unos por los otros, y esa es la maravillosa unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué la membresía es hermosa? Porque el título de esta enseñanza es La belleza de la membresía. Radica fundamentalmente en algo, viene de Dios. Y lo que se origina en Dios es bello, por excelencia, diseñada por Dios. Ahora, es necesaria también para la comunidad, para el creyente. Esto no es que Dios se le ocurrió por capricho, esto no es que exista por trámite, burocracia. Esto existe porque es una necesidad para el creyente. Y es hermosa por naturaleza. Cuando hablamos de membresía, generalmente tenemos que asociarlo al cuerpo. Miembros de un mismo cuerpo. Pablo lo dice en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces observamos aquí este cuerpo. Todos lo tenemos, todos tenemos esas cositas adentro. ¿Qué pasa con un hígado que se saca de allí adentro? Bueno, el hígado se desconecta del fluido sanguíneo, el hígado comienza a morir. O sea, ningún órgano puede estar aislado del cuerpo, ¿verdad? Es la idea. Un órgano amputado, entonces, no es un órgano libre. No, está muriendo. Poco a poco irá muriendo. Otra analogía que utiliza la Biblia para expresar o ilustrar esto de la membresía o de los miembros del cuerpo de Cristo es lo de piedras. Y la Biblia habla de piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces aquí miremos en la imagen esta piedra, allí solita, aislada. ¿Qué función cumple? Alguien podría pensar, pues de pronto tomarle y golpear allí algo para abrir un roto, defenderme contra un oso. ¿Qué utilidad tiene esa piedra aislada? No tiene realmente mucho sentido, pero unida, reunida con otras, miren la imagen derecha, ya se arma una construcción. Ensamblada, esa piedra ya tiene un propósito. ¿Por qué? Porque está reunida junto con las demás. Una piedra aislada, entonces no es de mucha utilidad, pero ensamblada junto con las demás cumple propósitos, el propósito para el cual Dios nos diseñó. Somos entonces piedras vivas fundamentadas en la roca, y la roca es Cristo. Allí pueden ver la otra ilustración. Allí estás tú, mire, tú estás allá abajo, esa piedrita negra, mire cómo sostiene a las demás. Fuimos diseñados entonces para ese propósito, ser edificados juntos. Ahora, una idea también de por qué es necesaria y por qué es hermosa la membresía es por lo que la Biblia dice cuando habla de los pastores.
¿cierto? Que los pastores, dice que a los pastores deben apacentar, deben guiar, deben animar al rebaño, pero hacemos la pregunta, ¿puede un pastor cuidar a quien no conoce? No. Miremos este gráfico. Pregunta, ¿por quiénes darán cuenta los pastores? Bueno, por personas claramente identificadas, por personas concretas, las ovejas, que son miembros del cuerpo de Cristo. El cuidado pastoral, entonces, como lo dice aquí, y está en 1 de Pedro 5:2, necesita y requiere una congregación que sea identificable. Allí está Ángela Paneso, identificable. Allí está Elmer Zúñiga, identificable. Allí está el rebaño, allí está el miembro por el cual ese pastor, según la escritura, va a dar cuenta de cómo cuidó ese rebaño, de cómo trató ese rebaño, de cómo exhortó a ese rebaño. Entonces, Dios ha establecido pastores para cuidar personas concretas, visibles, que no solamente hacen parte de una iglesia universal, y el concepto de iglesia universal es un concepto demasiado amplio, ¿cierto? La iglesia invisible, la iglesia de antes, ahora y después, pero la iglesia universal se hace visible a través de la iglesia local. Y estos pastores, entonces, van a cuidar no a la iglesia universal, que no conoce exactamente quiénes son, sino que va a cuidar un rebaño que está integrado, ese rebaño vive en comunidad dentro de ese contexto de la iglesia local. Ese pastor entonces cuida a personas reales, no a multitudes anónimas que no se saben quiénes son. Aquí pueden venir personas, conocemos de algunos que vienen una temporada, luego vuelven y se van, que nos visitan, bueno, pero la pregunta que habría que hacer con estas personas es, ¿tiene el pastor responsabilidad frente a ellos? Claramente la escritura no lo dice así. Bueno, son personas que asisten regularmente a la comunidad, que son miembros de la comunidad, que son personas reales, que no son anónimos porque están identificados, que sirven dentro del cuerpo de Cristo, y entonces el pastor en ese contexto donde realiza ese ministerio. Cuidado y protección pastoral. Ese pastoreo, según 1 de Pedro 5:2, entonces va a requerir una congregación que sea claramente identificable. Identificable. Y claramente, ¿cuáles son las ovejas más vulnerables? Las que viven lejos del rebaño. Y esto es así en la vida real. Si usted nota, cuando una oveja está dentro del rebaño, está protegida, allí está su pastor, hay animales allí, pastores, animales que cuidan, pero cuando la ovejita, digamos, sale, se va por un momento, se pierde en algún lado, se vuelve vulnerable. Es más o menos la ilustración. Necesitamos estar en el rebaño. Una oveja aislada, solitaria, una oveja por allí viviendo lejos del rebaño, bueno, se vuelve vulnerable, claro que sí, y es una acción peligrosa. Ahora, miremos este cuadrito que llamamos aquí el ecosistema relacional. La membresía es hermosa porque dentro de este concepto de la membresía, los miembros pueden hacer cosas que no podrían hacer de otra manera o en otro contexto. ¿Qué cosas? Amar, perdonar, exhortar, servir, soportar. Si viene una persona aquí, digamos, que nos visita un mes, luego se va, vuelve a los 3 meses, esa persona no tiene que soportar a nadie, ¿cierto? Pero cuando estamos aquí integrados los unos con los otros, donde está nuestro pecado a veces que pulula, que se manifiesta, que dijo, que no dijo, ahí es donde se aplicará este concepto, el concepto bíblico, cuando el Señor nos manda a que nos soportemos unos a otros. Cuando una persona es solo visitante y no hay un compromiso, esa persona ¿a quién va a exhortar? ¿A quién va a animar? Cuando estamos en comunidad, esas cosas entonces sí cobran sentido, tienen propósito, entonces empezamos y vemos que el hermano necesita una exhortación, que necesita animarse, servir. Una persona que es solo visitante no puede pensar, ¿cierto?, en servir. De hecho, ¿qué va a servir si es muy ocasional su
su participación. Pero en la membresía, en el cuerpo de Cristo, cada miembro cumple una función importante. El dedito hace algo, la mano hace algo, el ojo hace algo. Cada parte del cuerpo está en función de un propósito común: servir al cuerpo de Cristo. Perdonar. Eso únicamente es posible dentro del contexto de la familia de Dios, donde el hermano ofendió a X, el hermano X ofendió al hermano Y, y donde entonces toca extender la mano del perdón. En fin, solo se puede amar pensando en el concepto de lo que estamos hablando hoy. Y esa es la belleza, la hermosura de la membresía. Que aquí podemos arriesgarnos a amar, podemos arriesgarnos a perdonar, a exhortar, a servir y a soportar. Y fundamentalmente porque es un mandato divino. Fundamentalmente porque Dios lo ha ordenado. No fue una ocurrencia de algún filósofo por allí moralista. No, es un plan de Dios. Ahora, la pregunta entonces: ¿con quién ama? ¿O a quién ama? ¿A quién perdona? ¿A quién exhorta? ¿A quién sirve? ¿A quién soporta? La respuesta la tiene esa palabra: la membresía. Ahora, miremos mitos alrededor del tema. Alguien puede utilizar esta argumentación para resistirse a ese llamado de ser miembro de la iglesia y dice: pero es que esa palabra no está en la Biblia. Yo no tengo por qué obedecer cosas que no están en la Escritura. Bueno, hay muchas palabras que en la Biblia, no considera. Por ejemplo, la palabra Trinidad. Mas, sin embargo, el concepto de la Trinidad es completamente bíblica. Y el concepto de membresía y lo que la membresía implica, eso está en la Escritura. Completamente estipulado. En cada epístola, Pablo va a estar hablando constantemente de esto. Alguien puede decir: no, es que yo ya soy miembro de la Iglesia Universal. Yo no necesito ser miembro de ninguna iglesia local. Bueno, la Iglesia Universal es un concepto abstracto, ¿cierto? Real al mismo tiempo, y allí están creyentes de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las nacionalidades, y no sabemos quiénes son. Es un concepto abstracto en ese sentido. Pero cuando esa Iglesia Universal se manifiesta y se hace visible en la iglesia local, allí cambia todo el asunto. Entonces, este argumento se cae fundamentalmente porque esa Iglesia Universal es visible y manifiesta y efectúa su servicio a través de una iglesia local. Alguien también puede manifestar: no, es que yo he estado ya en otras iglesias y he sido muy herido, me han tratado muy mal. La oveja herida no se cura sola en el monte, se cura en un rebaño sano. Y aunque esto es una realidad, tristemente, que personas sean heridas dentro de ciertas comunidades, pues la oveja está llamada a perseverar. La oveja está llamada a continuar con el camino de la fe, a no desistir jamás del propósito santo por el cual Dios le llamó, sin importar el pecado que a veces se manifiesta alrededor. Por lo tanto, la Iglesia Universal se vive única y exclusivamente en lo local, No puedes amar a la humanidad simplemente y evitar al hermano. Alguien dice y levanta la mano y dice: yo amo a la humanidad. Pero esa palabra suena bonita, pero en concreto no apunta a ningún lado. Cuando usted dice, o alguien dice: yo amo a la humanidad, a ver, ¿qué está queriendo decir? No me cabe en la cabeza. ¿Por qué? Porque es que cuando usted ama en lo particular, en lo concreto, en hechos particulares. Y la humanidad es un concepto demasiado amplio, demasiado globalizado. Entonces realmente no está diciendo mucho cuando usted dice: yo amo a la humanidad. Pero cuando usted dice: yo amo a Elmer Zúñiga en concreto, en particular, aunque ese hermano a veces me saca canas, aunque ese hermano es difícil. Eso es solo un ejemplo porque usted no sé si... Qué hermano tan difícil, ¿ah? Pero estoy llamado a soportar, estoy llamado a confrontar y estoy llamado a relacionarme con el hermano, aún con su pecado, pero por supuesto también con el mío, y hierro con hierro ahí se va lijando, se va limando. A ver, entonces, la Iglesia Universal es
lo invisible, pero lo invisible se hace visible a través de la iglesia local. Esa iglesia universal entonces es todos los redimidos de todos los tiempos, pero cuando hablamos de la iglesia local es la expresión concreta, particular de esa iglesia universal. Ser parte entonces de la iglesia universal jamás de los jamases va a eliminar la necesidad de pertenencia a una iglesia local, y eso se hace concreto, hecho tangible a través del concepto que hoy estamos viendo, la membresía. La iglesia universal se hace visible en congregaciones concretas. Los creyentes entonces del Nuevo Testamento pertenecían a iglesias que eran claramente identificables. La iglesia de Éfeso, allí estaban los hermanos de Éfeso, eran Pepito, Juanito, eran María y otras personas. La iglesia de Corinto, todos tenían personas claramente identificables. Hay una partícula bien interesante en Hechos 2:41, donde se habla de que fueron bautizados y fueron añadidos. Estudiemos esa palabrita, fueron añadidos. Yo lo decía ahorita, esa puerta de entrada a la membresía es esta, el bautismo, ¿cierto? No era y no es una ceremonia privada, los que hemos estado en estos eventos. Es una actividad pública donde una persona manifiesta públicamente su fe en Jesucristo, y en ese momento ocurre algo extraordinario. Es incorporado a esa comunidad de creyentes. Por eso en nuestra comunidad, por ejemplo, una persona entra, empieza a asistir, se hace un discipulado, luego se bautiza, y exactamente en ese momento del bautismo hace parte automáticamente de la membresía. Claro, aquí pueden llegar otras personas que han sido bautizadas en otros lugares. Ese requisito ya está cumplido y ya empiezan un proceso para hacer parte de la membresía. Pero mediante el bautismo, ustedes lo ven en Hechos 2:42, allí fueron añadidos, pero ¿añadidos a qué? ¿Sí ves? Eso explica por qué esta palabra tiene tanto sentido. Membresía. La membresía implica personas que son unidas a algo, a un cuerpo, por supuesto, un cuerpo que evidentemente tiene forma, tiene límites, tiene estructura. ¿Añadidos a qué? Entonces es la pregunta. La conversión era seguida por una incorporación visible al cuerpo del Señor. Así que cuando hablamos de fe verdadera, esta fe no permanece completamente invisible. No existe algo como un creyente que lleva su actividad solamente en su casa. Un creyente que está dentro de su casa haciendo los ejercicios, él mismo se ministra la cena, él mismo hace las cosas, él mismo se predica. No existe tal cosa. Eso jamás lo vimos dentro del desarrollo de la iglesia a través de los años, desde el Nuevo Testamento, desde los principios. Nunca un creyente estuvo aislado de la comunidad, a menos, por supuesto, que hubiesen factores de fuerza mayor o caso fortuito, como se dice, donde, bueno, estaba solamente con su esposa, sus hijos, porque no hay otra forma. Pero en cuanto hay la oportunidad, en cuanto hay la libertad, y aquí, en este momento, en Armenia, Colombia, año 2026, aún podemos reunirnos, aún podemos hacer lo que estamos viendo en este lugar, personas congregadas en el nombre de Cristo y que tienen una fe en común y que son miembros y que son parte del cuerpo. Así que cuando hablamos de la membresía y de la iglesia, tenemos que aquí, más que consumidores, porque no podemos negar, esa es una realidad gloriosa, consumimos cuando escuchamos, por ejemplo, la palabra, pero somos más que consumidores, somos además servidores. La iglesia no es un lugar entonces simplemente para observar, es un lugar para servir. Y para eso entonces Dios te ha dado, me ha dado y nos ha dado dones. Allí está la imagen muy representativa, el hermano con el martillo, sabe martillar, el otro con el pincel, sabe pintar. Bueno, todos tenemos dones, habilidades, talentos que el Señor da. Todos son dones para el cuerpo. Cuando hay una persona creyente que es flotante,
que desatiende la responsabilidad, la necesidad y la maravilla de la congregación y del congregarse, está desperdiciando el don. Si el hermano se deja enredar por las cosas de la vida, los negocios, va aquí y viene y va cada mes a la iglesia, ese hermano, este creyente está desperdiciando cosas que Dios le ha dado, capacidades que podría integrarlas al cuerpo de Cristo y servir. Nadie recibe el fruto que Dios destinó para edificar a esta iglesia local, dice acá. Dice acá, la anatomía del compromiso. El amor madura cuando permanece. Hebreos 10:24. Cuando hay permanencia, cuando hay continuidad en el propósito de pertenencia a la membresía, la consecuencia natural y espiritual es ese amor crece, ese amor se fortalece. Disculpe, hermano Elmer, lo estoy usando de referencia. Yo amo al hermano Elmer y desde el principio hasta ahora ese amor ha ido evolucionando. En la medida que hemos estado en diferentes escenarios, en la medida que la membresía y la actividad de la iglesia me ha permitido relacionarme con él, lo he conocido, él me ha pedido que hagamos esto, yo tal, y bueno, interactuamos, comunión. Ese escenario es el que facilita que el amor crezca. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario. Protección, además, por supuesto. Este escenario no es solamente para recibir palabra, este escenario es además para ser cuidados, ser preservados. Dios ha prometido obrar de manera especial, distintiva, desde el escenario de la iglesia local y desde el escenario del contexto de la membresía y de la participación de la membresía. Protección, tenemos cuidado. Hay una escena muy particular donde Pablo, creo que es en Corintios, alguien que estaba allí haciendo cosas muy malas y él dice, apártenlo. Esa era la disciplina, ¿no? Muchas veces la excomunión. Esa excomunión tenía el propósito de restauración, no simplemente de alejar a la manzana podrida, ¿cierto? Pero en el escenario donde la disciplina se da y ese contexto se da, son apartados, pues allí se enfrenta una persona a un escenario donde el cuidado está ausente. Por eso es tan importante estar aquí los unos con los otros, juntos nos cuidamos. Responsabilidad, entonces, y en esta responsabilidad entra el aspecto de la rendición de cuentas. Si una persona es cuasi visitante, ¿qué probabilidad hay de que rindamos cuenta los unos a los otros? Y esto es un mandato, es un principio bíblico. Tenemos que rendirnos cuentas. Cuidado mutuo, por supuesto. Y ese cuidado tiene que ver mucho con esa protección que vimos ahora, que Dios nos cuida. Viene este otro elemento, el elemento de la disciplina. Es un elemento que está diseñado y que hace parte de la membresía. Una persona que no pertenece, pues no puede hablarse en esa persona en cuanto a este tema de la disciplina. La disciplina del Señor es amor. Nunca la disciplina del Señor ha de verse como castigo, pero solamente es posible en el contexto donde hay pertenencia, donde hay confianza. El pastor no puede disciplinar a una persona que viene eventualmente que no es parte de la membresía, ¿verdad? La disciplina entonces es necesaria y es amor, un amor restaurador. Busca restaurar, no castigar. La disciplina, según 1 Corintios 5:13, presupone pertenencia. No puede ser removido alguien que nunca fue reconocido como parte del cuerpo, ¿cierto? Eso es así de sencillo. Algo que también hace que la membresía sea hermosa, la belleza de la membresía, es el testimonio que da al mundo. El mundo ve a Cristo cuando ve a creyentes amarse, unirse, cuando ve a creyentes perseverar y caminar juntos en este camino. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El mundo conoce a través del testimonio del pueblo del Señor.
el estándar supremo. Es imposible amar profundamente a Cristo y despreciar aquello que Él ama. Alguien puede decir, ¿no? Yo amo a Cristo, pero con aquellos allí, no, con esos de lejitos. Eso no tiene sentido, porque quien ama a Cristo, ama el cuerpo de Cristo. Es que no es cualquier cosa. Cuando nos vemos aquí nosotros unidos, juntos, estamos viendo ni más ni menos que la presencia del cuerpo de Cristo. Eso no es algo trivial, eso no es algo menor. Entonces alguien que dice, yo amo a Cristo, pero no amo al cuerpo de Cristo, está mintiendo. El tal no puede amar a Cristo, porque el que ama a Cristo ama lo que Él ama. Y Él ama a su pueblo, Él ama a su cuerpo. Él entregó su vida, Él derramó su sangre. ¿Para qué? Para que su cuerpo tuviera esperanza, tuviera redención, tuviera vida eterna. Así que el valor de la iglesia se mide por eso, por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por ella. Si Cristo derramó su vida por su pueblo, por su iglesia, por sus ovejas, es porque sus ovejas, su iglesia, tiene un gran valor. No puede una persona entonces venir a menospreciar eso, a decir yo con esos no me junto. No, yo me quedo aquí con mi Cristo. Cuando hablamos entonces de membresía, no estamos hablando entonces de una carga pesada que tenemos que llevar. La membresía es un ancla. Recordemos lo que es un ancla. Un ancla es lo que hace que una embarcación, por ejemplo, que acaba de llegar, pueda permanecer allí estable y la marea, las olas no se la lleven. Y esa membresía indica cosas como pacto. Hemos hecho un pacto de amarnos los unos a los otros delante del Señor. Implica familia. Aquí estamos los hermanos en Cristo. Una familia tiene pertenencia. Tenemos refugio. Hay protección, hermanos. Eso es muy importante. Protección espiritual cuando estamos en el contexto de la familia de Dios y de la iglesia. Hay testimonio cuando vemos las obras maravillosas que Dios hace en muchos de los de su pueblo. Y por supuesto, hay eternidad. No podemos perseguir y buscar la eternidad alejados del plan que Dios diseñó para ello. Pregunta final entonces. La pregunta para todos nosotros aquí hoy no es si asistes a una iglesia. La pregunta determinante es, ¿perteneces a la iglesia? Porque claramente esto es una pregunta elemental de Hechos 2:42. Muchas personas asisten, muchas personas se les ve continuamente, pero la pregunta es, ¿perteneces a esa iglesia? Y esa pertenencia tiene que ver con servir a la iglesia, con amar a la iglesia, con permanecer dentro de la iglesia. La membresía, entonces, la membresía visible es la expresión práctica de una fe genuina, como lo dice 1 Corintios 15:58. Así que aquí cabe una pregunta hoy. ¿No eres miembro aún? ¿Qué te lo impide? Entonces es la pregunta que habría que hacer. Y recordemos esto, para pertenecer a la membresía no se exige perfección, porque aquí venimos todos con miles de imperfecciones, con pecado, y eso no es un impedimento para hacernos miembros de la iglesia. Lo que se va a exigir acá es disponibilidad, ¿cierto? Es levantar la mano y dice, acepto ese pacto. La membresía entonces, como dice acá, no es atarse, no es adquirir aquí una carga pesada, ay no, la membresía, qué tan pesado, para nada. Es al contrario, es libertad. Es encontrar un refugio, una casa. Si ya eres miembro, si aceptamos ese pacto en un momento particular de nuestras vidas, entonces la pregunta ahora es, ahora sí, ¿cómo estás viviendo esta membresía? ¿Eres un órgano vivo, funcional dentro del cuerpo? ¿Eres esa mano que se está moviendo? ¿Eres ese corazón que está palpitando para llevar sangre? ¿Eres un
miembro, eres parte de ese cuerpo activo, ejerciendo funciones, o eres un miembro atrofiado. Cuando un miembro atrofiado está en esta condición, no le sirve. Una mano atrofiada, por ejemplo, inmóvil, que no se puede mover, no le sirve al cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿ejerces tus dones? Porque créeme, los tienes, todos tenemos dones. ¿Ejerces esos dones o solamente asistes? El ancla, entonces. Cristo no murió para tener seguidores solitarios, llaneros solitarios, que cabalgan solos por el desierto de la vida, ¿no? Cristo murió para edificar su iglesia. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros. Y la palabrita aquí de membresía, miembros de la familia de Dios. Si asistes, ¿qué te impide entrar entonces? Ya estás aquí. Inicia el proceso para ser miembro. Porque esa membresía no exige perfección, exige disponibilidad, voluntad de tu parte. Y esta membresía, como lo dice acá, es un ensayo para la eternidad. Estamos haciendo un ejercicio que después será consumado en la eternidad, en la vida eterna, donde estará el cuerpo de Cristo, la membresía del cuerpo de Cristo, ya todos reunidos, los de todos los tiempos, ya para amarnos, ya para servirnos eternamente, sin las dificultades que hoy tenemos por causa o por consecuencia del pecado. Por lo tanto, el llamado hoy es: pertenece, sirve y ama. Preguntas, aportes. ¿Quedó claro? ¿Seguro? ¿Puedo preguntar? Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Tengo unos minuticos. Hemos visto el concepto glorioso, bello, porque es hermoso, de la membresía. No es un invento de los hombres. No es que como en una cooperativa se reunieron y establecieron los estatutos y dijeron: membresía, dícese de aquellos que pagan la cuota mensual y que se comprometen y entonces la persona paga su membresía, va y consume los servicios que se ofrecen y después dice: esto no me gustó, me voy para otra cooperativa, me hago miembro de otro lado. Bueno, no es eso, porque esta no es una invención de una organización humana. Esto es un diseño divino para que su propósito se cumpliera. La membresía es la organización y la manifestación visible de aquellos que se han identificado con Cristo. La membresía es donde una persona manifiesta un compromiso de ayudar junto con los otros en el desarrollo, en el avance, en el progreso de esa iglesia local. La iglesia universal es invisible y hace parte de todos los creyentes de todos los tiempos, pero esa iglesia universal se manifiesta particularmente en grupos locales, llamados la iglesia local, que está formada por miembros que participan activamente desde sus dones, desde las capacidades que Dios les ha dado para servir, para amarse, para exhortarse. Ese es el propósito de la membresía. En últimas, ¿por qué existe la membresía? Para darle gloria a Dios. Para, en los términos de Dios, ser incluidos dentro de un pueblo y servir a ese pueblo. Vivir para la gloria de Dios mediante mandato de Dios. Si alguien dice: eso de la membresía, esos son cuentos, yo no quiero nada con eso, pues déjame decirte que te estás rebelando es contra Dios, no contra los hombres. Te estás rebelando contra los mandatos claramente establecidos en la Escritura. No se los inventó un filósofo, no se los inventó el pastor Carlos Franco, no se los inventó los hermanos que hicieron la confesión de fe de 1689, absolutamente no. Búscalo, si no lo has encontrado, te invito a que busques en la Escritura, que eso está claro allí. Y no solamente es un texto, no solamente es un pasaje, son muchos pasajes que nos hablan de esta necesidad imperiosa de que hagamos parte, formemos parte
de la iglesia local a través de este concepto glorioso llamado membresía. Oramos. Bueno, Padre, estamos muy agradecidos esta mañana. Gracias por este mensaje. Gracias por involucrarnos, por conectarnos a tu cuerpo, donde ahora somos miembros que ejercen funciones, donde ahora somos miembros que sirven, miembros que aman, miembros que se soportan, miembros que están dispuestos a renunciar muchas veces, miembros que no van a salir corriendo ante el primer problema, ante el primer no saludo que le hagan, ante la primera mirada fea que le hagan, no, miembros que van a participar del proceso, miembros que van a resistir en tus fuerzas, que van a colaborar, que van a servir. Así que gracias, oh Señor Jesucristo, por haber derramado tu sangre preciosa para hacer posible la membresía, la iglesia local. Gracias, Señor, por tu sacrificio, porque tú derramaste tu sangre por personas particulares, concretas. Desde antes de la fundación del mundo, tú tuviste en mente personas individuales y particulares con nombres propios. Desde antes tú nos viste y decidiste voluntariamente pagar el precio más alto. Y esa es la razón por la que hoy estamos aquí reunidos, combatiendo unánimes en la fe. Esa es la razón por la cual hoy persistimos e insistimos. Y esa es la hermosura y la belleza de la membresía. Continúa, Señor, por favor, fortaleciéndonos. Continúa, Señor, ayudándonos para que seamos cada vez más activos y más partícipe de las luchas fraternales, de las luchas eclesiales, todos unidos, unánimes en la fe. Obra, Señor, un milagro de unidad en nosotros, donde hay desuniones, donde hay situaciones, Señor, glorifícate, donde hay quizás rencillas, donde hay, Señor, quizás cargas que se arrastran unos contra otros. Rogamos en Cristo Jesús que seas quitando todo eso, que seas alivianando esas cargas, pero también ruego por aquellos que no han todavía tomado el paso decisivo de la membresía, que tú obres en sus corazones, que tú les hagas ver, no por medio de argumentaciones humanas, sino por medio del conocimiento de la verdad, de la Escritura, que este paso es necesario, es importante y es un mandato. Y si es un mandato, hemos de obedecer ese mandato. No simplemente para cumplir una norma, una regla. No, es mucho más que eso. Para hacer las cosas a tu manera. Para hacer las cosas tal y como tú las estableciste. Para eso nos sometemos a esta particularidad gloriosa que la Biblia llama, o que nosotros llamamos membresía, pero que está respaldada por la bendita Escritura. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y pueden pasar a un